Hola y bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Central Hispana en Wharton, Nueva Jersey. Somos una iglesia dedicada a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y a edificar a cada oyente con mensajes llenos de esperanza y verdad bíblica. Nos alegra que estés aquí y esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 10. Así que pueden estar en pie. Vamos a hacer lectura del pasaje, que es la base de nuestra exposición en esta tarde. Y continuamos esta serie de mensajes basados en la gracia de Dios. Y en esta tarde le hemos titulado al mensaje: La gracia es todo para mí. La gracia es todo para mí. Porque así bien dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, verso 10. Y creo que ustedes pueden hacer lectura al unísono conmigo en este pasaje. Primera de Corintios capítulo 15, verso 10. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El título obedece a lo que el apóstol Pablo, a mi juicio, es lo que quiso expresar. La gracia es todo para él. Y recordamos que en uno de sus mensajes, el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Corinto también, cuando él comparte acerca de su lucha con un aguijón que tiene en la carne, de lo cual no nos especifica cuál es ese aguijón, pero era lo suficientemente incómodo y doloroso para él. Tan es así que él le rogó al Señor que se lo quitase, pero la divina respuesta fue la siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿qué? En tu debilidad. Así que vemos a través de todas las escrituras, específicamente en las escrituras, en las epístolas del apóstol Pablo, cómo es el tema de la gracia. Es recurrente. La gracia para salvarnos, la gracia para darnos poder. Y aquí él ve la gracia como la causa, la razón de todo lo que él había logrado y de todo lo que es y de todo lo que será. Y mis queridos hermanos, ¿por qué el entender y creer que somos todo por la gracia de Dios? Y es que cuando definimos la gracia de Dios, lo definimos como ese favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Dios nos amó y, como bien dijo el apóstol Pablo, nosotros aún siendo pecadores, Cristo que murió por nosotros. Cuando la Biblia se refiere a nosotros como creyentes, se nos refiere como escogidos de Dios, como los hijos de Dios, como adoptados por Él. Y todo esto implica primeramente la iniciativa divina. Y segundo, que todo viene por la voluntad de Dios. Y es hermoso de que el poder apreciar que si nosotros gozamos del amor de Dios es porque Él quiso primero. En una de las epístolas el apóstol Juan dice que si nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó ¿qué? Primero. Que el Dios creador del cielo y de la tierra, el creador de todas las cosas, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios trascendental, el Dios inminente, todo lo que es Él, haya decidido amarnos y haya decidido el que podamos, pese al pecado y a la desobediencia de Adán, nosotros entonces su descendencia, poder tener una reconciliación con Él. Eso es algo grande, mis queridos hermanos, porque la iniciativa es de Él y esa gracia entonces transforma nuestra vida, nos transforma. Cuando usted y yo asimilamos la magnitud del amor de Dios para con nosotros, sencillamente nos quedamos sin palabras y eso nos conduce, como dijo el apóstol Pablo a Tito, nos conduce a hacer buenas obras, nos conduce a vivir en esta vida justa y piadosamente.
Todo lo contrario a lo que algunas personas pudieran creer o entender o percibir, de que la gracia entonces nos llevaría a una vida de pecado y una vida de complacencia, puesto que como Dios me amó, entonces puedo caminar en esa vía. No, es todo lo contrario. La gracia de Dios nos invita a participar de su santidad, de su amor y también de la seguridad que gozamos en Cristo Jesús. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Juan capítulo 10, verso 28 al 30. Así que la gracia incluye esa seguridad. Esa confianza de que estamos en las manos de Él y nada nos podrá arrancar de su mano. O como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y culmina esa sección diciendo que nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, mi hermano, no hay algo más hermoso y más que trae más tanta paz a nuestro corazón que tener una relación de confianza y permanencia. Cuando esto lo traducimos en relaciones interpersonales, sea en matrimonios o sea en amistades, no hay cosa que realmente a uno le dé tanta paz y tanta armonía en el corazón, y es saber que esta esposa o este esposo o este amigo o este familiar, independientemente de todas las cosas, yo gozo de su amor y de su respeto incondicionalmente. Y asimismo es reciprocado por uno. O sea, está comprobado que la clave en la relación matrimonial, y es utilizando la analogía del matrimonio, es el elemento de confianza. Confianza de que yo sé que en el sentido claro de una relación matrimonial pueden haber diferencias, pero la separación no es algo que ni siquiera es considerada. O sea, ¿por qué? Porque se goza en esa confianza de que él o ella pueden trabajar en lugares separados, pero no se está pensando en que, ay, me va a dejar, me va a quitar. No, porque en una relación que se basa en este tipo de inseguridad, no hay paz. No hay paz. Pero qué lindo es Dios. Qué lindo es el Señor, que a través de Jesucristo y justificados pues por la fe, tenemos esa paz para con Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y Dios nos ama y nos seguirá amando por toda la eternidad. Y como Padre, trabajará en nuestras vidas. Y como Padre nos disciplinará si es necesario. Y como Padre, entonces nos seguirá instruyendo. Pero de algo estoy completamente seguro, como dijo el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de ¿qué? De Cristo. El apóstol Pablo habla de esa gracia porque él mismo fue un recipiente de esa gracia. Cuando usted reflexiona quién era Pablo antes de ser el gran apóstol, el apóstol Pablo no solamente era un incrédulo en cuanto a la fe en Cristo, él era un perseguidor del evangelio. Él era alguien que tenía como misión erradicar el cristianismo. Él estaba convencido de que lo mejor es que el cristianismo no existiese, puesto que eso era una afrenta, una blasfemia a la fe judía que él profesaba. Así que no solamente él estaba perdido en términos de que él no conocía a Jesucristo, sino que tras que eso, también a esto se le añade que era un perseguidor de la iglesia. Esto es algo que él lo repite una y otra vez y lo recuerda con cierta pena, con cierta vergüenza. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, mis queridos hermanos, el ser humano no perdonaría a aquel que fue su enemigo. No. El ser humano, lamentablemente, y eso lo vemos en las guerras y en los conflictos a nivel mundial e históricos, el ser humano, cuando tiene la oportunidad de aplastar al enemigo, lo aplasta. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando caminó a Damasco para cumplir su misión, él no se encontró con un Jesucristo que lo que sacó fue su espada y lo decapitó. No se encontró con un Jesucristo que le confrontó y le regañó
por lo que estaba haciendo. No se le manifestó para decirle, ahora te voy a destruir, sino todo lo contrario. Interviene en su camino, en ruta a Damasco, y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y entonces eso impresionó a Pablo, y él dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y él le dijo, ya pronto te diré lo que tienes que hacer. El Señor le recibió con gracia, con amor. Y eso es algo que el apóstol Pablo en su vida terrenal, en su ministerio terrenal, murió con esa convicción. Porque él vivió la gracia de Dios. Él merecía ser condenado por Jesucristo. Él merecía ser no recibido por la iglesia, sino rechazado por la iglesia. Pero él mismo dice que él fue recibido a misericordia por Jesús. Y también fue recibido con misericordia por la iglesia. Cuando escribió a los Gálatas, él le dijo, lo único que se escuchaba decir de las iglesias es, este que antes asolaba a las iglesias, ahora predica la fe que antes perseguía. Así que él vio gracia en el Señor y gracia en una iglesia que antes él provocaba temor e incertidumbre y ahora lo recibía con los brazos abiertos. ¿Por qué la iglesia respondió así? Porque la iglesia fue recipiente de la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando en 1 Corintios capítulo 15, dice que todo lo que es él, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, el apóstol Pablo, post resurrección de Jesucristo y post conversión, sabemos que fue utilizado por Dios en gran manera. De hecho, él mismo se refirió a él como apóstol como un abortivo, porque fue de los últimos. Él no fue de los 12 que anduvieron con Jesucristo en su ministerio terrenal. Él fue añadido posteriormente. Y él mismo lo vio a sí mismo como un abortivo. Sin embargo, Dios lo utilizó poderosamente para levantar iglesias, para predicar el evangelio, para presentar defensa del evangelio, para articular una teología clara y sistemática del evangelio. Dios lo utilizó y todas estas cosas pudieron haberse motivo para enorgullecerse y presumir de ellas. Pero él no presumía de él, sino de lo que él sí hablaba y reconocía, es que todo lo que había logrado era por la gracia de Dios. A diferencia de lo que él estaba antes, que toda gloria del hombre en el judaísmo, en lo que él profesó, era por su cumplimiento de la ley, por su obediencia a la ley, que a fin de cuentas entonces descansaba en gloria para el hombre. Su mente cambió. Y él dijo, bueno, si ustedes ven algo en mí, si ustedes ven realmente una bendición en mí, no soy yo, es la gracia de Dios. Y queridos hermanos, esto se repite no solamente en Pablo y en los apóstoles, sino en cada uno de los creyentes en Cristo. Usted es lo que es por la gracia de Dios. Somos lo que somos como congregación por la gracia de Dios. Este servidor soy lo que soy por la gracia de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué la gracia es todo para mí? Como usando, en este caso, apropiándonos de la idea del apóstol Pablo a los Corintios cuando se expresó. Primero, la gracia es todo para mí porque dependemos de la gracia completamente. Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, cuando utilizó la imagen de la vid y los pámpanos, que separados de él, ¿cuántas cosas podíamos hacer? Nada. Separados de él, nada podemos hacer. Mis queridos hermanos, todas las bendiciones que gozamos, todas las capacidades y todas las habilidades y todo lo que por su gracia tenemos, que incluye desde la salud y el desempeño para desempeñarnos en nuestros trabajos, la familia que tenemos, la pareja que usted tiene, todo lo que usted ha logrado, ya sea académicamente o lo que ha logrado laboralmente, aunque no haya tenido la oportunidad de ir a la universidad. Todo lo que usted y toda esa bendición es por la gracia de Dios. Y no solamente usted ha llegado allí por la gracia de Dios,
es que usted continuará en bendición por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nos lleva a depender totalmente de Él. O como dije al inicio, el apóstol Pablo le rogó a Dios que le quitase ese aguijón. Pero Él le dijo, bástate que mi gracia. Para soportar aún el dolor más fuerte, la gracia de Dios. Óigame, ¿cuántos seguidores de Jesucristo sufrieron por la causa de Cristo? Sin embargo, se distinguieron por ser perseverantes y pasaron a la historia como personas que estuvieron dispuestas a vivir y morir por la fe. Pero ¿qué era lo que le daba ese poder? ¿La gracia de qué? La gracia de Dios. La gracia de Dios, esa gracia que ha sido impartida a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esa gracia que nos hace ver que ya sea en tribulación, en angustia, en persecución, en peligro y espada, el Señor está aquí con nosotros. Dependemos de esa gracia. Entonces, obviamente, si dependemos de esa gracia, es que no dependemos de nuestros esfuerzos. ¿Y en qué sentido? Porque usted dirá, pero es que nos esforzamos. De hecho, uno de mis mensajes acerca de la gracia es que la gracia nos ayuda a esforzarnos más, a perseverar. Pero lo interesante es que la causa es la gracia. La gracia me permite y nos permite seguir hacia adelante, perseverar. Perseverar porque usted sabe que la vida en todo se basa en consistencia y en perseverancia. O sea, si usted no sigue como el labrador que continúa la cosecha y continúa trabajando hasta que vea el fruto, mis queridos hermanos, la vida está hecha de esta manera. Y el Dios nos acompaña en todo este proceso. Y aunque nos esforzamos, pero ¿quién es el que nos da la fuerza para esforzarnos? Es el Señor. ¿Quién es el que nos levanta cuando estamos caídos? En el Señor. Dependemos de su gracia. Por eso la gracia es todo para mí. Pero no solamente el apóstol Pablo nos habla en este aspecto implícito de la dependencia de la gracia, sino también lo segundo, la eficacia de la gracia. La gracia es eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia cumple el propósito por el cual llega a nuestros corazones. Dios eficazmente nos ha salvado. Eficazmente. Cristo murió en la cruz del Calvario y su expiación es perfecta. Como dijo el autor de los Hebreos, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No se derramó ni una sola gota de sangre en el Calvario que fuese desperdiciada, sino que es ¿qué? Eficaz. El apóstol Pablo, cuando lo habla de manera práctica, dice que y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, cuando Dios puso sus ojos sobre Pablo, entonces todos los ejercicios y esfuerzos que él hizo no fueron en vanos. ¿Pero por qué? Porque la gracia de Dios, el respaldo de Dios, la mano de Dios estaba sobre él. Óigame, mis queridos hermanos, la gracia es eficaz. Es eficaz para llevarnos a morar con el Señor eternamente y para siempre. Es eficaz para mantenernos en santidad delante del Señor. Es eficaz para mantener nuestro orgullo en el lugar donde debe estar. O sea, poder tener un concepto de nosotros como es debido. El apóstol Pablo dijo en Romanos que nadie debe tener un concepto más alto del que debe tener, sino que debe tener uno de acuerdo a la gracia de Dios. Entonces, nosotros por la gracia no permitimos y no nos permite mirar por encima del hombro a los demás, especialmente a los que no creen, porque nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Pero tampoco nos permite a nosotros vernos como por debajo de todos. ¿Sabes por qué? Porque somos lo que somos por la gracia de Dios. Porque usted y yo tenemos un valor para el Señor. Cada vez que usted se le pase por la mente de que usted es alguien insignificante, que usted sencillamente no sirve, que usted sencillamente no tiene lugar, porque muchas veces cuando viene la depresión, viene la ansiedad, los únicos mensajes que se llevan a nuestra mente y llegan y se producen en nuestra mente es que no servimos para nada. ¿Para qué yo estoy aquí? Soy un estorbo.
Pero recuerda no lo que tu mente te dice, sino lo que Dios ha dicho si tú crees en Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo? Él te ama. Yo estaré todos los días contigo hasta el fin de ¿qué? Del mundo. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido ¿qué? Al mundo. Recordemos lo que el apóstol Pablo dijo a los Efesios, que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Recordemos que él nos ve como hijos y que aun si nuestra mente se desvaría para llevarnos unos pensamientos que no son correctos, llevemos nuestros pensamientos a Cristo Jesús. Lo que piensa Dios de mí vale más que lo que yo puedo pensar de mí. Bendito sea su nombre. La gracia es eficaz para cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros. Fue eficaz para llevar al apóstol Pablo a hacer la bendición que fue. Una bendición que trascendió su tiempo, sino que llegó a nuestros tiempos, puesto que sus escritos son considerados parte del canon bíblico. Oh, la gracia de Dios no fue en vano con un pecador como Pablo. La gracia de Dios no es en vano en pecadores como nosotros. El diablo podrá susurrar, tú vas a poner en vergüenza a Dios. Lo que está haciendo Dios en ti es en vano, porque ya mismo la fregas, como decimos en puertorriqueño. Ya mismo tú la dañas. Eso es lo que el enemigo va a poner en tu mente. Pero sabe que recuerde, Dios y su gracia es eficaz con nosotros. Créale a Dios. Y por último y no menos importante, no solamente la gracia es todo para mí en cuanto a que por cuanto dependo de la gracia. Segundo, porque la gracia es eficaz, sino también por la diligencia de la gracia. O sea, la gracia sigue trabajando en nuestras vidas. Él dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. La diligencia. El seguir firme en la fe. El seguir trabajando en la obra del Señor. Oh, el apóstol Pablo continuó contra viento y marea, hasta soportando naufragios, hasta soportando ser bajado por una cesta, hasta inclusive haber sido traicionado por aquellos que eran sus hermanos, y él luego descubrió que eran falsos hermanos. Pero ¿por qué siguió? Porque la gracia de Dios fue diligente. Dios siguió trabajando en su vida y él siguió perseverando por la gracia de ¿qué? De Dios. Oh, mis queridos hermanos, para ir terminando, ¿cuántas cosas nos pueden ocurrir en el camino cristiano? Muchas bendiciones, pero también muchos retos y también muchas pruebas. Pero en la epístola, en la breve epístola de Judas, y voy a hacer lectura de este verso, que recuerdo que habiéndolo leído muchas veces en todos estos años de ministerio que el Señor me ha concedido, tuve la oportunidad de ir a escuchar el sermón de retiro de un pastor que estuvo en su iglesia por más de 40 años. O sea, este hombre estuvo perseverando en la misma congregación toda esa cantidad de tiempo. ¿Okay? Y él tenía la costumbre de hacer un diario. Yo nunca he tenido la costumbre de hacer un diario, pero debe ser interesante. Y él tenía su diario desde que él comenzó en la fe en Cristo hasta su ordenación ministerial y todo su desempeño por aproximadamente unos 40 o 42 años en la misma iglesia. Y ante los ojos del ser humano, un gran hombre de Dios, y así lo es. Pero pensamos muchas veces que personas como ellos no han tenido pruebas, que no han tenido dificultades y que no han habido momentos en que inclusive han querido claudicar de la fe. Y recuerdo que él leyó el versículo que le voy a leer a continuación. Y dice, y es en Judas verso 24, dijo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Repito, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él leyó ese texto
y su exposición fue repasando su diario. Y dijo, 1980, quise renunciar al ministerio. Me sentía agobiado, me sentía frustrado, me sentía como un fracasado. Fui y solicité el que se me fuera removido del ministerio y no me lo permitieron. Me fui de rodillas delante de Dios, oré al Señor y el Señor me dio fuerzas y seguí. Después dijo, 1985, volví a renunciar. Y dije que no podía, pero en esta ocasión era porque tenía muchas tentaciones. Y aunque no había sucumbido a ninguna, me estaba agobiando y tenía un temor terrible de caer y de poner en vergüenza el cuerpo de Cristo. Pero sin embargo, se fue en oración y el Señor le dijo, descansa, como le dijo Elías, que el largo camino te resta. Y le dio fuerza para soportar ¿qué? Las tentaciones. Luego dijo, 1990. Volví a querer renunciar. ¿Por qué? Porque hubo una facción dentro de la misma iglesia que se puso rebelde y trató de lastimar la unidad de la iglesia y me dolió muchísimo. Caí en una profunda depresión. Pero en esa profunda depresión el Señor me habló y habló a la iglesia y me levantó. Y luego así siguió hasta su retiro en el 2012. Y luego cuando él termina de leer su diario, dijo, y les recuerdo lo que el Espíritu Santo dijo en esta breve epístola de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Recordemos que nuestros sufrimientos y nuestros aparentes desvaríos son simplemente capítulos, pero no es la conclusión del libro. En la historia de Dios, usted llegará hasta el fin. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Dios, usted llegará. Nosotros llegaremos y estaremos en la presencia de Dios. Nuestros retos y nuestras luchas son meramente capítulos, no es el punto final. El punto final ya lo estableció Jesucristo y es que estaremos en cielos nuevos, tierras nuevas y estaremos adorando al Señor por siempre. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Dele un reverente aplauso al Señor.